Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a darles a conocer un poco sobre los trastornos clínicos del metabolismo de los lípidos. Pero para esto tenemos que saber un poco sobre los lípidos. Estos son polímeros naturales, un conjunto de moléculas orgánicas y la mayoría son biomoléculas que están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, entre otros, y su característica principal es ser hidrófobos. Ellos desempeñan numerosas funciones biológicas. Algunas de estas son constituir el material fundamental de todas las membranas celulares y subcelulares, formar la mayor reserva de energía de los organismos. Las grasas funcionan como aislante térmico muy efectivo para proteger a los organismos del frío ambiental. Los lípidos funcionan como hormonas de gran relevancia para la fisiología humana. También dan vitaminas liposolubles como la A, D, E, K, entre otras, para formar parte de los lípidos asociados. Los lípidos tienen una función nutricional importante. Los principales lípidos del plasma son el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. El colesterol. El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida. Se encuentra en las membranas celulares de nuestros organismos, desde el sistema nervioso al hígado y al corazón. El cuerpo necesita el colesterol para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D, entre otras sustancias. ¿Dónde se produce el colesterol? Una parte importante del colesterol de nuestro organismo se produce en el hígado y el resto es aportado a través de la dieta y del colesterol presente en la bilis, que parte del cual se vuelve a absorber en el intestino. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, es decir, que una parte de ellos son solubles en agua y otra región la rechaza. Forma parte de todas las membranas activas de las células. Los tipos de fosfolípidos esenciales o más abundantes son los siguientes: fosfatidilletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina. Funciones de los fosfolípidos. Los fosfolípidos están presentes en todos los alimentos porque forman parte de la membrana celular. Debido a eso, sus funciones son fundamentales para que la célula exista como tal. Algunas de estas funciones son: confieren estructura a la membrana celular, activan las enzimas, actúan como surfactantes pulmonares, regulan el colesterol, actúan como precursores de la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de lípidos formados por una molécula de glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, que suelen ser distintos, de ahí viene su nombre. Son el lípido más común y se almacena principalmente en forma de una gran gota ocupando todo el citoplasma del adipocito. Su almacén secundario es el hígado. Los triglicéridos proceden de la dieta o de su síntesis en el hígado. Las funciones conocidas de los triglicéridos son almacén molecular de energía, fuente de calor, envoltura protectora de los órganos vitales con capacidad de amortiguar golpes y aislante térmico. La dieta de la mayor parte de las personas está constituida por 3 macronutrientes, y uno de ellos son los lípidos. Una vez que se digiere un alimento rico en grasa, comienza su digestión desde la boca con las lipasas. Luego las grasas son absorbidas en el intestino y transportadas hacia diversos tejidos y órganos para su utilización y almacenamiento. Así también ocurre con los lípidos sintetizados en el hígado y en el tejido adiposo, ya que gran parte de los lípidos son sintetizados en nuestro organismo. Debido a que los lípidos son insolubles en agua, se presenta el problema de transportarlos en el plasma sanguíneo, ya que está constituido principalmente por agua, por lo que los lípidos son unidos a proteínas formando así unas macromoléculas denominadas lipoproteínas. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad en
kilomicrones, que son lipoproteínas de extremadamente baja densidad, VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, lipoproteínas de baja densidad, y HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Ahora veremos la función que desempeña cada una de las lipoproteínas. Los kilometrones se encuentran en el kilo, de ahí deriva su nombre. Ellos tienen la responsabilidad de transportar la grasa proveniente de la dieta del intestino al hígado. VLDL. Estas lipoproteínas son el vehículo para el transporte del triacilglicerol del hígado hacia los tejidos extrahepáticos. LDL. Estas son encargadas de transportar el colesterol del hígado a los tejidos periféricos y depositarlo. La mayor parte de las LDL se forman a partir de las DLDL. HDL. Estas moléculas tienen una gran responsabilidad, ya que son encargadas de retirar el exceso de colesterol de las células extrahepáticas y transportarlo al hígado en el transporte inverso del colesterol para su procesamiento en sales biliares. El hígado sintetiza estas proteínas en proteínas vacías y tras recoger el colesterol se incrementa su tamaño al circular a través del torrente sanguíneo. Análisis bioquímico de la determinación de triglicéridos y colesterol. La determinación de triglicéridos es importante en el diagnóstico y manejo de la hiperlipidemia. Estas enfermedades pueden tener origen genético o ser secundarias a otras tales como nefrosis, diabetes mellitus y disfunciones endocrinas. ¿Cómo se realiza esta determinación? Se procede a retirar sangre periférica del paciente. Con la ayuda de la microcentrífuga se obtiene suero sanguíneo. Utilizamos 3 tubos perfectamente limpios e identificamos como blanco, estándar y muestra. En el tubo marcado como blanco se adiciona 1 mililitro del reactivo de trabajo que se saca del kit. En el tubo marcado como estándar se adiciona 10 microlitros del estándar y 1 mililitro del reactivo de trabajo. Y en el tubo marcado como muestra se adiciona 10 microlitros de la muestra y 1 mililitro del reactivo de trabajo. Debemos de mezclar bien e incubar por 5 minutos en baño de agua a 37 grados centígrados. Retiramos el baño y dejamos que tome la temperatura ambiente. Debemos de leer en el espectrofotómetro a 500 nanómetros de longitud de onda, llevando el equipo a 0 con agua destilada. Para sacar los cálculos debemos de sacar primero el factor, que es la concentración del estándar dividido sobre la absorbancia del estándar. Luego procedemos a multiplicar el factor sobre la absorbancia de la muestra para tener los niveles de triglicéridos. Determinación del colesterol. En forma aislada tiene utilidad diagnóstica limitada. Se ha visto que el colesterol es uno de los factores contribuyentes a la formación de ateromas, dado que las complicaciones arterioscleróticas prevalecen en individuos hipercolesterolémicos. ¿Cómo se realiza esta determinación? Se procede a retirar sangre periférica del paciente. Con ayuda de la microcentrífuga se obtiene suero sanguíneo. Utilizamos 3 tubos perfectamente limpios como blanco, estándar y muestra. En el tubo marcado como blanco se adiciona 2 mililitros del reactivo de trabajo que se saca del kit. En el tubo marcado como estándar se adiciona 20 microlitros del estándar y 2 mililitros del reactivo de trabajo. En el tubo marcado como muestra se adiciona 20 microlitros de la muestra y 2 mililitros del reactivo de trabajo. Mezclamos bien e incubamos por 15 minutos en baño de agua a 37 grados. Retiramos del baño y dejamos que tome la temperatura ambiente. Leemos en el espectrofotómetro a 505 nanómetros de longitud de onda, llevando el equipo a 0 con el blanco. Para sacar el cálculo, debemos primero sacar el factor, que es la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. Luego multiplicamos el factor por la absorbancia de la muestra, dando así los valores del colesterol. Intervalos de referencia y estudios bioquímicos para determinar niveles de triglicéridos y colesterol. Los intervalos de referencia de triglicéridos son deseables menor a 150 miligramos por decilitro, de moderadamente elevado a elevado 150 a 199 miligramos por decilitro, elevado de 200 a 499 miligramos sobre decilitro y muy elevado es igual o mayor a 500 miligramos sobre decilitro.
Los intervalos de referencia de colesterol son deseables, menor a 200 miligramos sobre decilitros, moderadamente elevados, mayores a 200 a 239 miligramos sobre decilitros y elevados igual o mayor a 240 miligramos sobre decilitro. Causas de los altos niveles de triglicéridos y colesterol en plasma. Comencemos con las causas de los altos niveles de triglicéridos en plasma. Una de las causas principales es la edad, ya que los niveles de triglicéridos aumentan con la edad. El aumento de peso. Las personas con sobrepeso excesivo, es decir, obesas, tendrán más calorías convertidas en colesterol y triglicéridos. El alcohol también hace que el hígado produzca más triglicéridos, lo que a su vez provoca que se elimine menos grasa del torrente sanguíneo. Si tiene enfermedades hepáticas o renales o condiciones metabólicas como hipotiroidismo o diabetes, estaría en riesgo de hipertrigliceridemia. Causas genéticas. Los niveles altos de triglicéridos en sangre pueden estar asociados con ciertas enfermedades o trastornos genéticos como hiperlipidemia familiar combinada. Medicamentos como los anticonceptivos orales o ciertos esteroides que pueden causar niveles elevados de triglicéridos. Las causas de los altos niveles de colesterol en plasma, una de las causas es tener sobrepeso, consumo excesivo de alcohol, falta de ejercicio y llevar un estilo de vida sedentario. La diabetes y la glándula tiroides hipoactiva pueden llevar a niveles de colesterol altos. Otras enfermedades que pueden elevar los niveles del colesterol abarcan el síndrome ovárico poliquístico y la enfermedad renal. Los medicamentos como ciertos diuréticos, betabloqueadores y algunos medicamentos usados para tratar la depresión también pueden elevar los niveles de colesterol. Varios trastornos genéticos como hiperlipidemia familiar, hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar. El tabaquismo no causa niveles de colesterol más altos, pero reduce el colesterol HDL bueno. Consecuencias clínicas de las altas concentraciones de lípidos en plasma. Una de estas consecuencias es la arteriosclerosis, que es sin duda un proceso multifactorial. La aterogénesis tiene lugar a través de varias etapas a lo largo de décadas, que se inician con la aparición de la estría grasa en la primera década, continuando con la estría fibrosa a partir de la segunda o tercera década. Y finalmente, la placa complicada por hemorragia, trombosis o calcificación, que es el fenómeno responsable del evento clínico, ya sea infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, etc. Como podemos observar, una arteria normal y una arteria obstruida. En la arteria normal el flujo sanguíneo es continuo, mientras que en la arteria obstruida la placa arteriosclerótica no permite el correcto flujo sanguíneo. Otra de las consecuencias es la enfermedad coronaria, que también es conocida como enfermedad de las arterias coronarias. Esta es una afección en la que la placa se deposita dentro de las arterias coronarias. Estas arterias suministran sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, que es el músculo del corazón. Esta placa está formada por grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Como podemos observar, las arterias coronarias del corazón se obstruyen mediante estos factores y no permite la buena circulación de sangre ni de oxígeno, lo cual como consecuencia produce un paro cardíaco. Otra de las causas es un accidente cerebrovascular. Esto sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina como ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes ni oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causaría un daño permanente. Como podemos observar en la imagen, una embolia es un segmento de trombo en la arteria cerebral media, transportando desde una arteria proximal o desde el corazón. Y más abajo vemos lo que es la trombosis, que son trombos que obstruyen la arteria cerebral media previamente lesionada.
Podemos decir que tanto los lípidos como las proteínas son necesarias para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Además, todas las proteínas poseen igual importancia. Las HDL nos generan efectos más beneficiosos para la salud. Normalmente las conocemos como colesterol bueno, por sus funciones, y al LDL como colesterol malo, pero en realidad son estas proteínas que se encargan del transporte de lípidos como el colesterol. Trasladando de diferente manera, todas ellas son necesarias y por algo existen en nuestro organismo. Son encargadas de una función específica. Solo debemos mantener las concentraciones normales de ellas en el plasma sanguíneo, manteniendo un estilo de vida saludable con una buena alimentación y realizando actividad física diaria.